Gustavo Espinosa fue uno de los diputados de oposición durante la época de Alan García, que integró esta comisión parlamentaria que investigó al comando Rodrigo Franco. Al final de su trabajo, la mayoría aprista presentó un informe en el que descartaba la existencia del grupo paramilitar. Pero en el siguiente reportaje, Espinosa recuerda los argumentos del dictamen en minoría del que él formó parte y los problemas que le enfrentó en esos años, incluyendo amenazas de muerte contra él y su familia. Adelante. La única investigación acerca del comando Rodrigo Franco empezó el 31 de mayo de 1989. En esa época, la Cámara de Diputados, ante las presiones de la prensa y de la opinión internacional, ordenó conformar una comisión investigadora que fue presidida por el diputado aprista Abdón Vilches Melo e integrada por sus compañeros César Limo, Víctor Raúl Carranza y Jesús Huerto, por el pepecista Celso Sotomarino y por los izquierdistas Gustavo Espinosa y Manuel Piqueras. El APRA tenía mayoría, por lo tanto, el resultado no sería novedad. Bueno, hubo un sinfín de acciones destinadas a impedir la investigación. Primero, hubo una enorme resistencia a constituir la comisión. Una vez que se constituyó la comisión, hubo enorme resistencia a darle facilidades a la comisión. Y cuando la comisión trabajó durante 30 días en una investigación sumaria, lo que ellos quisieron fue terminar el trabajo de la comisión y simplemente dar por concluida cualquier investigación. Cuando se exigió que esto no fuera así, se prorrogara la investigación por 30 días más, ellos se robaron los archivos de la comisión, desaparecieron absolutamente todos los archivos. A pesar de las dificultades, varios jefes policiales y militares desfilaron ante la comisión. La presión venía sobre todo de la prensa. Las revistas Oiga y Sí, dirigidas entonces por Francisco Igartua y César Hildebrand, habían aportado pruebas inocultables de la existencia de un comando paramilitar vinculado a un sector del gobierno aprista. A esas alturas, tapar el sol con un dedo era imposible, pero los votos apristas eran mayoría. Lamentablemente, el APRA cerró filas sin dejar espacio a la reflexión. Durante la investigación se estableció la identidad de dos personajes claves: Jesús Miguel Ríos Sáenz, el Chito Ríos, y Jorge Huamán Alacute, presuntamente el jefe de aniquilamiento del comando. Los diputados en minoría de la comisión solicitaron innumerables veces las detenciones de Ríos y Huamán a la Policía Nacional, pero la única respuesta que recibieron fue que estos ciudadanos no existían. Entonces nosotros solicitamos al gobierno aprista, que presentara a Huamán Alacute y que este personaje compareciera ante la comisión. Cuando nosotros hicimos en serio la propuesta y la demandamos así, ellos lo que hicieron fue presentar a Ríos Sáenz, simplemente para tender una cortina de humo y ocultar a Huamán Alacute. Efectivamente presentaron a Ríos Sáenz hizo una declaración, dijo cosas absolutamente contradictorias a las que había sostenido en el mismo contexto el ministro del Interior. Nosotros dejamos pública constancia de esas contradicciones y volvió a desaparecer. El 17 de mayo de 1989, Agustín Mantilla ascendió. Desde el inicio de su gobierno había ocupado el cargo de viceministro, pero el último año fue designado ministro del Interior. En su despacho, el otrora secretario de Alan García tuvo que admitir la existencia de Chito Ríos y su militancia aprista. Los diputados en minoría de la comisión avanzaban. Las piezas se encajaban y las amenazas de muerte empezaron a llegar. Amenazas concretas, intentos de secuestro a familiares, ataques personales a cada uno de nosotros, amenazas públicas y privadas, en fin, una cantidad de mecanismos de intimidación y de agresión que fueron en su momento denunciados o enfrentados, pero que no impidieron una investigación lo más exhaustiva que se pudo hacer en ese contexto, ¿no? El 26 de octubre de 1989, la comisión presentó su informe en minoría. Estaba suscrito por 3 de sus 7 integrantes: Sotomarino del PPC y Piqueras y Espinosa de Izquierda Unida. Nosotros logramos una investigación que pudo desenmascarar la naturaleza y la estructura del comando. Es decir, nosotros pusimos en evidencia cómo funcionaba, cómo estaba organizado el aparato
en qué consistía y cuáles eran sus actividades. El informe en mayoría fue presentado meses después y en él se negaba la existencia del comando. Como usted imaginará, este fue el documento que fue aprobado por la Cámara de Diputados al cierre de la última legislatura del periodo de Alan García. Que era un informe donde simplemente se exculpaba al gobierno aprista de toda participación. Se decía que el comando Rodrigo Franco no existía, que los atentados terroristas consumados contra distintas personas eran atentados hechos por Sendero Luminoso y que más bien había un grupo de parlamentarios de Izquierda Unida que actuaban en colusión con los senderistas y que ellos eran los responsables de esos atentados. Han pasado 13 años y el diputado aprista Abdón Vilches, quien presidió la comisión investigadora del comando Rodrigo Franco, continúa dudando de la existencia del mismo y sugiere una hipótesis asombrosa. Fue un bluff político. Es una existencia, posible existencia, sin acierto ni concierto. No existió. O sea, no existió... Fue un bluff político. No existió Jesús Ríos Sáenz, no existió... Este es un capítulo simpático. Sáenz, el llamado Chito Ríos, aparece al lado nuestro y siempre circundando al partido aprista cuando ya pertenecía al servicio de inteligencia. Y hoy, si usted, como periodista y puede tener acceso, sigue perteneciendo al servicio de inteligencia. Diríamos que fue el servicio de inteligencia que se introdujo en el partido aprista. Yo le digo que sí. Lo cierto es que el informe en minoría de la Cámara de Diputados, como la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, le atribuyen a este comando paramilitar entre 85 y 155 acciones terroristas que incluyen el asesinato de por lo menos 24 personas y 18 ataques dinamiteros contra sus opositores políticos. Ahora, la Comisión de la Verdad volverá a investigar. Es importante, y lo repetimos, separar al APRA de este comando paramilitar. En ese programa no creemos que los militantes del partido aprista hayan estado confabulados con un escuadrón de la muerte, pero sí pensamos que un sector de ese gobierno lo protegió. Y quien fuera debe ahora responder por esos actos.